Espero que haya ido muy bien el fin de semana, que hayáis podido salir respetando las medidas de seguridad y las distancias, etcétera, y que bueno, pues que hayáis tomado un poco de aire, que también lo necesitabais. Bueno, vamos con esta explicación de naturales que nos vamos a poner en la página 86 y 87, ¿vale? Que consiste en los cambios físicos y en los cambios químicos. Dos tipos distintos de cambios. Primero, nos colocamos en el comprendemos y en el comprendemos pues nos pone el ejemplo anterior: al calentar el aire del globo este se dilata, que es el ejemplo anterior, ¿vale? Que nos está explicando, nos está haciendo una introducción a lo que vamos a ver nosotros a continuación. Los cambios físicos. Los cambios físicos son los cambios en los que se produce, hay un cambio de forma y de aspecto en la materia. En la materia, como bien estábamos viendo anteriormente, pues cuando hay un cambio físico es que se ha cambiado su forma o se ha cambiado el aspecto, ¿vale? Porque estos cambios se producen a través de distintos tipos, que los vamos a ver a continuación, pero hay que tener en cuenta que nosotros siempre que nos encontramos la materia, siempre se va a encontrar en tres estados, que estos son sólido, líquido y gaseoso. Ya depende si por ejemplo cuando le demos calor a un sólido o un líquido o un gaseoso, pues se va a convertir en otro, se va a cambiar su forma y su aspecto, o al revés, por ejemplo cuando lo congelamos. Para ello hay unos cambios de estado que se nombran para los cambios físicos, que son 4 y que los tenemos aquí a continuación, que es la fusión, que es la solidificación, que es la evaporación, o que también se llama ebullición, como decía en el tema en la lección anterior, o la condensación. Aquí he puesto yo un ejemplo para que quede más claro y que de forma resumida lo podéis copiar si queréis. Esta primera parte, los cambios físicos. Que los cambios físicos, como he dicho anteriormente, resulta cuando la materia cambia de forma, o sea, cambia de forma tanto su forma como su aspecto, cambia de forma. Y que puede encontrarse entre aspectos: sólido, líquido y gaseoso. Los cambios de estado físico, pues son los que he dicho anteriormente. ¿Qué hay que tener en cuenta para los cambios de estado? Pues como he dicho, los tres estados: líquido, gaseoso y sólido. Fusión, cuando pasa de sólido a líquido. Esto es recomendable que lo copiéis, porque en el libro aparece de forma esquemática, que ahora os lo voy a explicar otra vez, pero cuando queréis verlo o haya otro ejemplo, pues que lo veáis fácil, ¿vale? La fusión, cuando se pasa de un estado sólido a un líquido. Por ejemplo, cuando tenemos unos cubitos y si los calentamos un poquito se convierten en líquido o se derriten. Solidificación, al revés, cuando pasamos de líquido a sólido. Por ejemplo, tenemos un líquido, un barreño de agua o una plaqueta de agua, entonces la congelamos, entonces eso se convierte en un sólido. La evaporación, cuando pasa de líquido a gaseoso, ¿vale? Cuando hay un líquido y se convierte en gas. Y condensación, al revés, cuando tenemos un gaseoso, una materia que está en gas y pasa a líquido, ¿vale? Estos son los ejemplos que tenéis aquí, son los ejemplos que aparecen aquí de forma esquemática. Tened en cuenta que la temperatura siempre va a ser la misma, como dice ahí en el cuadro verde, que los cambios de estado, la temperatura permanece constante. Para hacer los cambios, siempre la temperatura pues va a ser constante. Fusión, como he dicho antes, un sólido, unos cubitos se convierten en líquido. Solidificación, al contrario, un líquido se convierte en sólido. Evaporación, un gas, o sea, un líquido se convierte en gaseoso. Y condensación, al revés, un gaseoso se convierte en líquido. Como bien veis, hay distintos cambios. El único cambio que no explica aquí es de sólido a gaseoso, ¿vale? Explica de sólido a líquido y de líquido a sólido y de líquido a gaseoso y de gaseoso a líquido, ¿vale? Quedaros con eso. Vamos a hacer aquí un ejemplo, un juego que viene, para que queden claros. Lo vamos a ir haciendo
de manera tranquila para que se quede claro. Bueno, si habéis copiado y lo tenéis enfrente, la fusión se produce ¿cuándo? ¿Cuál de estas dos opciones? Un líquido pasa a sólido al enfriarlo o un sólido pasa a líquido al calentarlo. Si miráis los apuntes o lo que yo he enseñado o el dibujo, depende cómo lo quiera entender mejor, pues el estado de fusión es cuando pasa de un sólido, pasa a líquido al calentarlo. ¿Vale? Cambio de estado gaseoso a estado líquido. ¿Cómo se llama? Es decir, tenemos un gas y queremos pasarlo a líquido. Si lo miráis en los apuntes y en los dibujos, cuando tenemos uno que es gaseoso y lo pasamos a líquido, se llama condensación. El cambio de estado sólido a estado líquido se llama, venga, miradlo. Tenemos el ejemplo, un sólido, por ejemplo que tenéis el ejemplo de 2 cubitos, y se pasa a líquido. Fusión. La solidificación se produce cuando un líquido pasa a sólido al enfriarlo o un sólido pasa a líquido al calentarlo. Antes nos ha preguntado lo contrario y ahora si lo miráis en los ejemplos, pues es cuando un líquido pasa a sólido al enfriarlo. Por ejemplo, cuando tenemos un líquido, cuando ponemos en los cubiteras y luego los queremos conseguir cubitos o hielos. Por ejemplo, cuando lo metemos en el congelador. La vaporización o ebullición se produce cuando, por un aumento de temperatura o por un descenso de temperatura. ¿Qué creéis? Pues siempre va a salir vapor cuando va a haber un aumento de temperatura. La condensación se produce cuando, pues, esto nos está preguntando lo contrario. Cuando hay un líquido, un gas, pasa a ser líquido al enfriarlo. Vale. Espero que con los ejemplos se haya quedado un poco más claro. Pasamos ahora a los cambios químicos, totalmente distintos, los cambios químicos. Aquí nos dice la teoría, que la podemos leer, pero aquí tenemos un ejemplo que yo lo he hecho un poco más resumido. Los cambios químicos, que también se llaman reacciones químicas, ¿vale? Y se produce cuando una sustancia reactiva se transforma en otra sustancia, producto. Es decir, las sustancias van a cambiar su composición y se transforman en una nueva. Cambian su forma y se convierte en un producto nuevo. Algunos cambios químicos, de los que vamos a ver nosotros aquí, pero hay más, ¿vale? Pero los que vamos a ver hoy y este año en esta lección, son 3. La oxidación, que es, por ejemplo, cuando una sustancia se combina con el oxígeno del aire. Esto cuando podemos ver un ejemplo, a través de un ejemplo. Por ejemplo, si partís una manzana o una pera y la dejáis abierta un tiempo, pues esa pera o esa manzana se vuelve de color marrón, ¿vale? Es decir, se está oxidando. Se ha producido un proceso de oxidación, ¿vale? Porque se está combinando con el oxígeno del aire. La combustión, algo de combustible que nos va a sonar, pues es cuando una sustancia, combustible, se combina con el oxígeno y arde. Estamos mezclando combustible con oxígeno. Por ejemplo, pues los petardos o los fuegos artificiales. Un ejemplo de ello. Y la fermentación, que se produce por la ayuda de algún ser vivo. Si alguno de nosotros lo realiza. Por ejemplo, la mezcla de leche y demás, que lo queramos convertir en un yogur. O el pan. O un batido. ¿Vale? Estos son los químicos, son menos, porque solo hemos visto 3. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, teníamos el de oxidación, el de la combustión, por los ejemplos, y su fermentación. Solo son 3.
Y hay que tener en cuenta este cuadro rojo y azul que aparece aquí, en el que, como hemos dicho anteriormente, que los cambios físicos solo cambian de forma y aspecto, pero no aparecen nuevas sustancias. La diferencia con los cambios químicos es que cambian su composición y se convierte, se transforma en sustancias nuevas. ¿Vale? Muy importante. Los físicos no aparecen nuevas sustancias, pese a que cambian su forma y su aspecto, y los químicos sí cambian su composición y aparecen sustancias nuevas. Vamos a ver el vídeo ya resumido de los cambios físicos y cambios químicos, para que quede claro ya resumido de toda la lección de hoy. Cambios físicos o químicos. En la naturaleza, la materia está en continuo cambio. Cambios de movimiento, cambios de forma o cambios más sorprendentes. Si las sustancias siguen siendo las mismas, como le ocurre al hielo al fundirse, decimos que ha ocurrido un cambio físico. Sin embargo, si en el proceso aparecen nuevas sustancias, decimos que ha ocurrido un cambio químico. Vamos a comprobarlo por nosotros mismos. Materiales: folios y mechero, cuchillo, manzana, vaso, guantes, vinagre y 2 huevos, jarra, tarta, velas, mechero y bicarbonato. Un simple papel nos puede ayudar a comprender mejor estos cambios. Si lo doblamos, tenemos una hermosa pajarita. Pero sigue siendo papel. Luego es un cambio físico. Si lo quemamos, aparecen sustancias nuevas, como los gases, el humo y las cenizas, que ya no son papel. Por tanto, es un cambio químico. En el hogar podemos comprobar cambios químicos sencillos, como esta manzana que se pone marrón en contacto con el aire. Es el ejemplo que había dicho antes, o una pera, O una como fruta. este huevo que hemos puesto en vinagre. Al cabo de un rato, observamos que empiezan a aparecer burbujitas, que antes no había. Al cabo de 2 días, lo lavamos con agua. El resultado es sorprendente. El vinagre hace que se produzca un cambio químico. La cáscara ha desaparecido y tenemos un huevo saltarín. Y del experimento del huevo a una tarta. Ha llegado tu cumpleaños y quieres apagar las velas de una forma distinta. Pues te proponemos un cambio químico para apagarlas. En esta jarra ponemos vinagre y añadimos un poco de bicarbonato. Al añadir el bicarbonato se genera una nueva sustancia, un gas invisible que al volcarlo sobre la tarta apaga las velas. Todo un extintor casero. Vale, pues después de la lección de la explicación de hoy, que si tenéis dudas podéis preguntarme, pues hacemos los ejercicios de la siguiente página, de la 88 y de la 89, tranquilamente y analizándolo bien, ¿vale? Que todo esto va a entrar en el examen y es importante que lo comprendáis bien, ¿vale? Ahora todo lo que hemos aprendido, pues lo aplicamos a la práctica, para los ejercicios. Hacemos el 2, 3, 4 y 5, ¿vale? El 6 no hace falta, pero si queréis podéis investigar, que es un poco de detalle, podéis hacerlo de manera opcional, ¿vale? Y esto es todo, chicos y chicas, en cuanto a naturales. Muchos saludos.